Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la Unión Europea. En el transcurso del video hablaremos principalmente sobre la historia a través de una línea del tiempo. Luego hablaremos sobre sus características principales. Además, abarcaremos las generalidades geopolíticas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron pactos de cooperación política y económica. Desde ese entonces se dieron los primeros frutos de cooperación e integración. Churlin, en 1946, es quien pronuncia su discurso sobre la Constitución de los Estados Unidos de Europa, pero esta petición no fue aceptada. Lo que ellos no sabían es que esta unión estaba muy cerca. El primer logro de esta unión fue la creación de la Sociedad de Naciones, quien es el precedente de las actuales Naciones Unidas. De esta manera y con las dinámicas de la época, en 1948 se crea el Consejo de Europa, con el que actualmente cuenta con 47 países del viejo continente. Luego, el 18 de abril de 1951, forma la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), un acuerdo conformado por 6 países europeos: Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. En 1957, estos 6 países europeos firman los Tratados de Roma, que dan origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica Euratom. Después de 1957, se aceleró el proceso de integración a la Comunidad Económica Europea. En 1973 se adherieron países como Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca. En 1981, Grecia. En 1986, España y Portugal. En 1995, Suecia, Finlandia y Austria. En el 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. En el 2007, Rumania y Bulgaria. Para 1992, los jefes de la Comunidad Económica Europea (CEE) firman el Tratado de Ámsterdam, que da origen a la Unión Europea, una institución continental que promueve el progreso económico, político y social. Luego, en 1993, la Unión Europea decide la creación de una moneda única europea, llamada el euro, que dio circulación en el 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Las religiones más importantes dentro de la Unión Europea son catolicismo con un 43%, protestantismo con un 17%, religión ortodoxa con un 8%, musulmán con un 2% y ateos con un 23%. El último censo poblacional de la Unión Europea afirma que actualmente hay 501.259.840 habitantes, superado por China e India, y están albergados en una superficie de 4.324.782 km², donde Francia es el mayor y Malta el menor en términos de superficie territorial. Las lenguas oficiales de la Unión Europea son 24, un número inferior al de Estados miembros, ya que varios de estos comparten idiomas. Los principales idiomas son alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. La Unión Europea quiere promover redes de transporte eficientes, seguras y respetuosas con el medio ambiente. Además, la Unión Europea produce más del 50% de energía que necesita, siendo Malta el menos productor con 1% y Austria con un 66%. Su investigación se centra principalmente en lograr una economía más competitiva con respecto a potencias como Estados Unidos. Por otra parte, en materia laboral, el empleo se ha visto seriamente afectado por la crisis económica mundial y la baja del euro, siendo Alemania la más afectada y Suecia la menos afectada. La economía de la Unión Europea, medida en términos de PIB, es actualmente mayor que la de Estados Unidos. El PIB de la Unión Europea en el 2013
está en 13.529.099,6 millones de euros. Durante la historia de la Unión Europea se han encontrado pocos conflictos internos y externos. Sin embargo, en 1963 encontramos una crisis interna denominada crisis de la silla vacía, que fue provocada por el presidente francés Charles de Gaulle, debido a las ausencias del Estado francés a las reuniones del Consejo por estar en desacuerdo con el ingreso del Estado inglés. A nivel de conflicto exterior, no ha tenido importantes conflictos que afecten su soberanía. Solo ha sido interventor y mediador para la solución de conflictos como los de Siria y el más reciente entre Ucrania y Rusia, sancionándolos económicamente. En términos geopolíticos, la Unión Europea representa el mayor y más completo conjunto de estados que se han integrado voluntariamente para buscar un objetivo en común, que es la estabilidad económica, política y social con respecto a otras potencias. La Unión Europea, en términos de regímenes de soberanía, se encuentra en un régimen integrativo debido a que los Estados miembros ceden su soberanía política y económica para crear una identidad supranacional. En términos fronterizos, los ciudadanos y los bienes y servicios producidos por los países miembros de la Unión Europea pueden circular libremente debido al desarrollo de fronteras transnacionales que permiten dinamizar los mercados y las políticas en común. En cuanto a los códigos geopolíticos, la Unión Europea posee códigos globales y regionales. Los códigos geopolíticos regionales se pueden evidenciar en términos económicos, por la demanda de gas que antes suplía Rusia y que actualmente no es capaz de responder a dicha demanda por los conflictos con Ucrania. Dicho esto, la Unión Europea está buscando nuevos estados que logren suplir las necesidades de este hidrocarburo con países como Arabia Saudita e Irak. Los códigos geopolíticos globales para la Unión Europea son un factor decisivo en asuntos como el programa nuclear iraní, la estabilidad en Somalia y todo el Cuerno de África y hasta en el calentamiento global. Su política exterior y de seguridad común, concebida para resolver conflictos y fomentar el entendimiento internacional basado en la diplomacia. La Unión Europea es concebida como una institución que fomenta la estabilidad, la cooperación, la seguridad y la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Esto hace parte de los imaginarios geopolíticos, lo cual se ve reflejado en cumbres periódicas con países como Estados Unidos y Japón, además de tener fuertes relaciones económicas con las BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Al ampliarse la Unión Europea, los países de Europa Oriental y el Cáucaso Meridional han pasado a ser vecinos más próximos. La cooperación con los socios del este europeo es un elemento esencial de las relaciones exteriores de la Unión Europea.